Muy buenas noches, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Campus Cortés, en la carrera de Derecho y en Ciencias Básicas de la Salud. Hoy vamos a dar un tema muy especial en la que incluye los niños, los menores de edad, que es la violencia en niños y adolescentes. No es que vamos a poder ver todo el código de la niñez y la adolescencia porque es enorme, pero vamos a hacer menciones a algunos artículos que están relacionados al maltrato infantil. El código de la niñez y la adolescencia ya es un poquito viejo, pero tuvo unas reformas en el 2013. Unas reformas que prácticamente ya lo relaciona con el Código Penal de Honduras, se apoya en el Código Penal de Honduras y que pues si alguien se da cuenta de que esta persona, estos niños y niñas no están recibiendo maltrato infantil y no lo denuncia, también tienen responsabilidad porque están en la obligación de reportarlo, perdón, eh, principalmente a la institución de la infancia, del INFA, y también a cualquier institución que esté relacionada como la fiscalía, ¿sí? Entonces sí tiene mucha redundancia todas esas modificaciones que han sufrido el código. Bueno, eh, encontramos que existe un montón de convenios que Honduras ha ratificado, ya sea convenios, leyes nacionales como convenios internacionales, donde establecen los criterios de protección en los casos de violencia contra las niñas. Comenzando con la Constitución de la República, que dice que el ser humano, pues, tiene derecho a la vida. Es el fin supremo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a estar bajo la protección del Estado. Tiene obligación de proteger la infancia. Todo niño debe ser protegido contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Eso lo saqué del Código de la Infancia, de la Niñez y la Adolescencia, y también está publicado en el Observatorio de la Violencia, un boletín que es de enero a diciembre del 2023, que es el último boletín que han ellos em, eh, difundido por los medios. El Estado de Honduras se ha adherido a diferentes instrumentos internacionales de protección de derechos de la infancia a prevenir la violencia, protocolo de la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, es con la OIT. Protocolo para la prevención y eliminación de castigo del tráfico de personas, Convenio de Naciones Unidas contra el Crimen Internacional Organizado. Entre otros, porque no crean que son los únicos, ¿sí? El Código de la Niñez y la Adolescencia, pues, establece la protección integral a los niños, tanto niños como niñas, ¿sí? Sus derechos y libertades fundamentales a los niños y las niñas, y menciona dos tipos de protección. La preventiva, orientada a eliminar los factores de riesgo en situaciones de vulnerabilidad. Y la protección de las niñas y niños en riesgo social, la cual se dirige a la intervención de casos en los cuales la protección preventiva no dio los resultados esperados y ello amerita una intervención directa y especializada, es decir, que ya se apoya en otros códigos,
¿sí? Como el Código Penal, un ejemplo. Complementa el Código de la Niñez y la Adolescencia en el ámbito de lo criminal, de la protección de los niños y las niñas. Este instrumento legal protege algunos bienes jurídicos de la infancia, como ser los relativos a la vida e integridad corporal, libertad e integridad física, psicológica y sexual, libertad y la seguridad, el estado civil, el orden de la familia, explotación económica o el maltrato en sus distintas modalidades que vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a definirlo de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia. También define el código qué es un niño y qué es una niña. Incluye tanto el Código de la Niñez como los el convenio o la Convención de los Derechos del Niño, que el niño y la niña es toda persona menor de 18 años de edad. ¿Sí? Pero la pregunta para ustedes sería, ¿cuál es la edad punible? A partir de los 12 años puede el Código de la Niñez aplicar sanciones a los menores. Así es. Menor de 18 años Entonces, ya legalmente podemos enjuiciar a un niño que tenga 12 años en adelante, ¿sí? Pero que prácticamente establece lo contrario a lo que dice aquí, ¿sí o no? No hay ninguna protección ya a los mayores de 12 años. ¿Por qué razón ocurrió eso? Porque la estadística dice que los niños de 12 en adelante hasta los 18, de 12 a 18, que es una edad de menores de edad, cometen delitos también, ¿sí? Y delitos graves. Bueno, vamos a dar algunos datos del Observatorio de la Violencia. Como efecto de análisis, se entenderá como adolescente toda persona cuya edad comprende entre los 12 y a los 17 años. Pero acuérdense que niño es aquella persona menor de 18 años, ¿sí? A esta edad están más expuestos a la violencia física, incluidos los homicidios, y a ser cooptados y explotados por el crimen organizado en todo tipo de actividades, incluidas acciones violentas. Las adolescentes mujeres sufren más violencia por razones de género, violencia sexual y homicidios, ¿sí? Aquí tenemos unos datos del Observatorio de la Violencia, que es de la UPA, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con el trabajo de varios sectores como la policía, el INFA, lo del familiar, ¿sí? Todo eso ahí está incluido. Dice, muertes de niñas y niños por homicidio según el grupo de edades. Recuerden que todos estos maltratos van subiendo de nivel, de intensidad, y al final, desgraciadamente, puede llegar a la muerte de esos niños, ¿sí? Y aquí está establecido y se confirma esa razón. Vamos. Miren, de lo que están en rosado son las niñas, y los que están en azul son los niños, son varones. ¿Estamos? A todas las edades hay muertes, todas las edades. De 0 a 3 añitos, de 4 a 7 añitos, aquí habían 15 y 14, aquí bajó el nivel. De 8 a 11 años también se consideró bajo, pero a los 12 años va para arriba esas estadísticas, y principalmente de los varones. ¿Miren?
porque ya aquí están más relacionados a maras, a centros que como los acoplan a ellos, los agarran, los envuelve como que si fuera la familia, ¿verdad? Entonces ya los sacan de su núcleo familiar, de la materno y paterno, sino que ya ellos lo acaparan como que si es su familia, ¿sí? Es una forma de que ponen a otro niño a que diga que se haga gran amigo, pero súper amigo, y de ahí lo van relacionando a los otros mandos intermedios, y de ahí le empiezan a dar todo lo que le debería dar la familia y mucho más. Y entonces ahí entonces esa persona se va acoplando ya a este sistema de delincuencia. ¿Qué es maltrato infantil? Está en el artículo 162, está reformado. En el 2013 son las reformas que hubieron. Se prohíbe el maltrato de niños y niñas, considerándose maltrato toda acción o omisión que violente los derechos y el bienestar de estos, afectando su salud física, mental y emocional. Cuando hablamos de acción, es que la persona lo hace directamente en sus tres diferentes formas de maltrato infantil, ¿sí? Y por omisiones, por lo que está obligado a darle por omisión o por supresión, pero no le cumple como tutores, como padres, ¿verdad? Lo que tiene que darle por ley. Entonces, todo eso, ahí vamos a ir mencionando cada una de ellas para definirlas. Y aquí en esto, pues ya se habla sobre la parte, antes era física y psicológica. Hoy ya lo divide en emocional también. No solo la mente, sino que emocional, las emociones. Se consideran víctimas de maltrato niños y niñas que han sufrido daños o perjuicios en su salud física, mental y emocional, o de su bienestar personal, por acción o por omisiones de sus padres, madres, representantes legal, maestros o otra persona que guarde su relación, ¿sí? Eso está textualmente como lo dice el Código de la Niñez. También le han llamado de diferentes formas, pues son nombres alternativos o como decir abuso infantil, maltrato al menor, trauma no accidental, ¿no? Y pues ahorita maltrato infantil. ¿Por qué razón se produce el maltrato? ¿Por qué razón el niño está sujeto a que sufra lesiones, ya sea tanto emocionales, porque le quiten algo, o por transgresión, un daño físico? Porque los niños son vulnerables. Vulnerables significa que prácticamente no se pueden defender y de paso son dependientes de un adulto. Si no está ese adulto, no pueden comer. Entonces ellos toleran lo que o consideran por su inmadurez mental que lo que el adulto le hace es normal. Por esa razón tenemos que educarlos en las escuelas, que ellos puedan determinar cuándo le están sufriendo un maltrato y que sea denunciado, ¿sí? Existen tres tipos de maltrato, de acuerdo a nuestro código, en el artículo 162, que es por omisión, dejó de hacer, por supresión, que le quitó, y por transgresión, es decir, actúa físicamente sobre el cuerpito del niño. ¿Qué dice el código de acuerdo al maltrato por omisión? En el 163. El maltrato por omisión es aquel que se da por el incumplimiento de los deberes de los padres o representantes legales o cualquier otra persona que esté a cargo del niño o la niña. Puede ser ya sea físico, intelectual o emocional. Ejemplo,
en un niño que es dejado solo. Es decir, que de acuerdo incluso a la Constitución de la República, tenemos que darle un techo, una, eh, eh, una relación de familia, ¿verdad? Entonces, no tenemos que dejarlos solos y abandonados. Entonces, esa es una parte de omisión. No solo eso existe, ¿verdad? Ese es un ejemplo nada más. Existe pues maltrato físico por omisión, maltrato intelectual por omisión, ¿sí? El maltrato físico por omisión comprende aquellos casos en que el niño o niña es dejado solo o sola sin acceder a un techo, vestimenta, alimentación o cuidados físicos y médicos necesarios. ¿Qué significa? Que tiene hambre y no le damos de comer. Que esta persona tiene alguna lesión en la piel o tiene alguna herida y no lo llevamos al médico, ¿verdad? Porque tienen derecho a la salud, tienen derecho a que se le sea atendido a esta persona. Igual no lo podemos botar hacia la calle o sacarlo de la casa y dejarlo que ya no lo vamos a aceptar ahí. Tenemos que darle un techo. El maltrato intelectual por omisión ya habla más que todo la atención que le damos al niño o la niña. Que de repente dice, papi, mira que tengo esta tarea y no puedo, no la entiendo. Entonces uno le contesta, en algunos casos, deja de estar molestando, sos un burro, sos que no sabes nada, que aprender y estudiar. Entonces son cosas que prácticamente le estamos maltratando intelectualmente por algo que teníamos que haberle ayudado, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos cometer un maltrato. Estás diciéndole a un niño, sos un burro, sos tonto. Entonces, el niño, acuérdense que es una mente de asimilación de lo que le dice el papá. Y entonces se va a considerar como que es cierto todo eso. Y no es cierto. Todos los niños tienen la misma inteligencia. Toda la forma es cómo la desarrollan. Y la mejor forma de desarrollar un intelecto es dándoles amor, dándoles cariño. ¿Sí? Maltrato emocional por omisión. Comprende aquellos casos en que se deja de proveer el afecto, el cariño que necesita para un sano desarrollo. Las acciones de violencia en el núcleo familiar, aunque no afecten directamente al niño o la niña, se considerarán como maltrato por omisión. ¿Sí? A veces hay situaciones en que la pareja pues se ponen a pelear, ¿sí? Y no le damos enfrente de ellos y ahí lo estamos maltratando la parte afectiva. Y ahí tenemos el maltrato por supresión, que esto es lo que normalmente reportan un maltrato, ¿sí? Nos damos cuenta que ese niño está maltratado cuando viene con moretes, con chichotes, con heridas y que son de diferentes heridas. Porque lo demás está en el núcleo familiar, la por omisión, la supresión, todo eso está en el núcleo familiar y hasta que un familiar lo denuncia, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Pero acá pues ya es un nivel de maltrato más intenso donde hay lesiones físicas, ¿sí? Implica todo aquel trato disimulado o no como medidas disciplinarias o correctivas que tiendan a negar al niño o la niña el goce de sus derechos. Comprende toda supresión o discriminación que conlleve a la exclusión del hogar, a la negación de sus libertades, el derecho a la asistencia familiar, a la atención médica, a los medicamentos, al acceso al ambiente infantil, actividades
recreativas, que el niño juegue con otros niños, ¿verdad? Y las lesiones que se pueden llegar a provocar por acción con conductas hostiles, ¿sí? Rechazantes o destructivas. Proporcionarles drogas o medicamentos que no sean necesarios para su salud o que lo perjudiquen. Someterle a procedimientos médicos o quirúrgicos innecesarios que pongan en riesgo su salud física, mental y emocional. Obligarles a alimentarse en exceso. Hay niñas, mamá y papá, que le pegan a los niños si no comen. El niño, cuando tiene su peso normal, porque yo soy médico, reviso niños y niñas, le reviso su examen físico, su peso, su talla, y están normales. Pero para la mamá está delgado, extremadamente delgado. Y yo les enseño hasta las plantillas de los esquemas de crecimiento y talla. Y miren, aquí está dentro de los valores normales. No se preocupe y sigue con que hay que darle medicamentos y esperemos que esa mamá pues no hostiguen a los niños a pegarles o a castigarlos porque no comen, ¿sí? El niño come cuando tiene hambre. El niño no come cuando no tiene hambre. ¿Cuándo tiene hambre? Cuando el cuerpo necesita calorías, necesita nutrientes y no le da hambre cuando no necesita, ¿verdad? Entonces son situaciones. Ahora, está en el caso diferente de que el niño está bajando de peso, que la talla se ha quedado en un nivel horizontal y no va creciendo de acuerdo a la normativa que dice la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, eh, todo eso ya nos dice, bueno, ¿qué está pasando acá? O no le están dando de comer, no tienen dinero, o tiene alguna enfermedad que el niño le está haciendo que no coma. Entonces ya ahí existen varios factores o varias variantes que hay que investigarlas, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. Ok. Hacerle víctima de agresiones emocionales de palabra, incluyendo la ofensa, la humillación, la incomunicación rechazante, el castigo por medio de labores pesadas. ¿Qué pasa entonces si ya hay una transgresión? Entonces tenemos que reportarlo al Instituto Hondureño de la Niñez y la familia. Pero si en el caso de que no haya resultado o que nos quede muy largo el Instituto de la Niñez, pues a cualquier representación legal debe por parte del Estado, el Ministerio Público, ¿sí? Hay lugares, la policía, la municipalidad, cualquier lugar donde acepten denuncias, pues ahí podemos hacer y ellos van a proceder conforme al derecho, ¿sí? Bueno, ¿qué se va a investigar? Esa era parte del código. No lo vimos todos, ¿sí? Solo algunos artículos. Si lo vemos todo, nos vamos a tardar 1 o 2 semanas para discutir cada código y sus reformas, porque ahí tiene bastante reforma y muy buenas reformas, porque ya prácticamente no solo era que era preventivo, ¿sí? Hoy ya es correctivo, ya hay multas en este código, se pueden meter y buenas multas, enormes multas, ¿sí? Y además se puede relacionar con el Código Penal para meterlo preso en esas, si llegan a esos extremos, pues entonces se denuncia al ministerio. Los elementos a investigar son cosas que nos indican que un niño está siendo sujeto a maltrato infantil, ¿sí? Todo aquel niño irritable, es decir, peleón, furioso, bota todo, se enoja por nada. Pero también es niños que están terriblemente callados. Ahí está la profesora
y la profesora ve a todos los niños jugando, brincando, gritando, y un niño está ahí quietecito en una esquina de su escritorio, y es un ejemplo, totalmente un ejemplo para ella. Mira, así deberían de ser como ella. Pues ese niño es el que está sufriendo algún tipo de maltrato, ¿sí? Porque ¿cómo son los niños? Son hiperactivos, que hay que llevarlo al psicólogo, que hay que llevarlo al psiquiatra, que es que son hiperactivos. Todos fuimos hiperactivos cuando fuimos niños. Todos son parte de lo normal. Pero a veces existen los extremos. Demasiado agresión, porque esa agresión que él recibe, también lo proyecta contra los otros niños. O que las personas, tutores, padres que han maltratado a esta persona para que sea bien silencioso, bien callado, bien quietecito, también no es normal. Y entonces tenemos que investigar. Ese niño que dice la profesora, mira la prenda de Mario, que Mario se porta bien. La profesora tiene que reportarlo, ¿sí? Para que se vea una investigación. Porque si todos los niños están jugando, brincando, él también tendría que ser de los normales. La estadística dice que el grupo del 95% está de esa forma. Pero 2.5 son extremadamente agresivos y 2.5 son extremadamente quietos. Esos dos extremos son las anormalidades. Y eso nos indica que esta persona está sufriendo de maltrato infantil, de algún tipo de maltrato infantil. No sabemos quién es, porque no sabemos quiénes son los tutores. Por eso se investiga. Por eso hay que reportarlo. Enfermos con defectos físicos. El bullying es terrible. Cuando tienen labio leporino, que se le une los labios con la nariz y la encía también. Cuando tiene hidrocefalia, cuando tiene una hernia en la parte de atrás, que no se le cerró el canal neurológico, entonces sufren muchas humillaciones de los otros niños, ¿sí? Y también la forma en que trata todos los primos y los tíos de que como que es un enfermo, que es horrible eso, y entonces también hay que tratarlo como niños normales y los cuidados que se deben de hacer y operarlos, ¿sí? Niños que tengan retraso mental o algún deterioro físico, uno de los padres tengan eso. Porque dice, tu papá es un retrasado mental, tu papá es un tonto, y empiezan a hostigar al niño, ¿sí? Los niños adoptados también es otro que están sujetos a sufrir maltrato infantil. No todos, que consta. Hay familias que son bellas, ¿sí? Pero hay otras familias que no enseñan, y si tienen hijos propios, no le enseñan a que deben de portarse como hermanos, ¿sí? Sino que hay una rivalidad ahí terrible, como que les van a quitar sus derechos y o que le esté dando más amor al adoptado y que esté rechazando al niño que es de sangre, de consanguinidad. Entonces también producen un conflicto entre ellos. Entonces tiene que atenderlos a igual a todos, ¿sí? Los hijastros, los hijos no deseados, como por ejemplo una violación, ¿verdad? Entonces sufren bastante maltrato por su madre. ¿Qué se va a investigar? Bueno, uno, hay que investigar al que es sospechoso de haber cometido el maltrato infantil, que es el victimario. No es que va a justificar que porque tiene esto lo va a maltratar. No está justificado. Pero son factores que llegan a producir
maltrato infantil. Aquellos padres o tutores que han sufrido una muerte de algún familiar muy querido y el niño pues trata de estar ahí con él, ve su tristeza y entonces lo rechaza, lo insulta, un montón de cosas. Enfermedades mentales o físicas de ambos padres, pérdida del empleo, están más estresados, más preocupados, prácticamente las emociones violentas son más sensibles, con cualquier cosa se pone violento. Personas que tienen demasiado conflicto en su trabajo. Pasa peleando, pasan gritando, le pasan molestando, ¿verdad? Entonces, todos estos son sujetos a que también maltraten a sus hijos o a un niño que estén a cargo de ellos. La parte de la unión del núcleo familiar, cuando se rompe, ya sea porque se dejaron de amar, porque el hombre es muy promiscuo, porque la mujer es muy promiscua, porque no se respetan, porque interviene la madre ahí en medio, entre los dos, ¿verdad? Entonces, todo eso llega a provocar pleitos entre los padres y el niño queda en medio. El niño lo ve todo y lo escucha todo, ¿sí? Y cuando él lo mandan al cuarto y los padres están gritando, peleándose, insultándose, él lo escucha todo, llora, se pone triste, se preocupa mucho, ¿verdad? Y eso es parte de un maltrato, ¿sí? Pérdida o cambio de domicilios por razones de que de repente hace mucha denuncia que el niño lo pasan pegando, el niño pasa abandonado, entonces tienen que estar cambiándose de domicilio a cada rato. Divorcio o separación de los padres, que ya más o menos los pleitos entre los padres. Ok. Investigación de maltrato infantil. El agua me ayuda para que no me ponga afónico. Tenemos que utilizar diferentes procedimientos, técnicas de laboratorio, examen de médicos especialistas, ¿verdad? En sus diferentes ramas, que nos van a dar resultados o elementos probatorios que nos diga que este niño está sujeto de maltrato en sus diferentes facetas, ya sea por omisión, por supresión o por transgresión, ¿sí? Para eso entonces tenemos que hacer interrogatorio a los testigos, porque los testigos, que son principalmente el profesor, la profesora, los vecinos, los amigos, ¿verdad? Entonces todos ellos son los primeritos que se dan cuenta y les dicen, pucha, está maltratando a ese niño, ¿verdad? Entonces no entienden y siguen maltratando, entonces ellos hacen testigos de ese maltrato. El dictamen médico forense va a establecer si hay pérdida ósea, si hay pérdida muscular, si están bajo de peso, si tienen alguna enfermedad dermatológica por falta de nutrientes, ¿sí? Entonces todo eso lo podemos establecer con el médico forense. Igual todas las transgresiones como hematomas, equimosis, escoriaciones, heridas, todo eso lo puede dictaminar el médico forense con fotografía, una fotografía con la regla de testigos y con la identificación para presentarlo ante un juicio, ¿sí? Acuérdense que todas estas lesiones se quitan, se curan y por lo tanto tenemos que tomarle fotografía porque tenemos que dejar registrado esas lesiones. Imagínense que tenemos una equimosis. La equimosis estamos hablando de un morete, que vamos a ver una fotografía de un morete que le da el golpe, ¿sí?
se le pone rojo el primer día. De 1 a 4 días se le va a poner morado. De 5 a 8 días se le va a poner verde. De 9 días a 20 días se va a hacer amarillo. Y de ahí va a desaparecer. Entonces, por esa razón tenemos que tomar fotografía y dejar registrado en el expediente, ¿sí? También habíamos hablado que hay unas, por emociones, hay daño mental, hay daño emocional. Entonces, estos dos señores que están aquí, los especialistas en psicología y psiquiatría, nos pueden dar esa evidencia de ese daño emocional o mental, ¿sí? La inspección ocular es muy importantísimo. Desgraciadamente la ley dice que tenemos que avisarle cuando vamos a ir a hacer una inspección ocular. Y es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Porque es como decirle, el martes llegamos a ver cómo está el niño y la realidad era una y lo que hicimos fue avisarle de que lo bañaran, lo cambiaran, lo llevaran del peluquero, le echaran perfumito, le lavaran todo, pero la realidad era otro. Que ya lo vamos a ver, que prácticamente el niño está totalmente descuidado. Por esa razón, díganle, bueno, vamos a llegar el viernes, pero no llegan el viernes, llegan el día de mañana, pero ya le avisó usted que iba a llegar, ¿verdad? Entonces, ya está avisado. ¿Y por qué vienen hoy y no que era el viernes? Ah, es que tuvimos una interfaz con otro caso y entonces se hizo el cambio, pero no nos dio tiempo de avisarle, ¿sí? Pero ya estaban avisados. Entonces, hay diferentes formas de cómo tratar de, de, de no avisarles para que se preparen a una inspección y que todo salga bien para ellas. Entonces, se pueden hacer de diferentes formas. El trabajo social es aquella persona que después de que se ha determinado que hay un maltrato infantil, esta trabajadora social tiene que ir semanalmente o mensualmente para ver las condiciones del niño, si se está cumpliendo con lo que se estableció en las medidas preventivas, ¿sí? El examen radiológico nos va a servir para determinar fracturas. El examen serológico para ver si está sujeto de enfermedades sexuales, el SIDA, prueba de VIH, la sífilis, prueba de BRL, la hepatitis, ¿sí? Chancro, cualquier enfermedad que sean de transmisión sexual o que no deberían de estar ahí por ser niños. ¿Estamos? Hay que investigar los antecedentes hospitalarios, porque normalmente, acuérdense que les dije yo que estos niños nos damos cuenta cuando hay agresiones físicas, cuando hay agresiones psiquiátricas y psicológicas, solo cuando hay una denuncia que lo están insultando, que le están diciendo palabras feas, pero casi no existe esa denuncia. Algunas personas que ya saben que hay que hacer denuncia, aunque sea por eso, que le diga, vos sos un tonto, y todos los días un tonto. Eso es un maltrato infantil, ¿sí? El decirle que es un tonto. ¿Por qué no decirle, sos un niño muy inteligente? Hacerlo de esta forma y vas a ser más inteligente, ¿sí? Por qué no decirle, sos un tonto, sos un haragán, siempre haciendo lo mismo, sos un desgraciado? No. Entonces hay que hablar de diferentes formas porque eso lo va asimilando el niño y lo considera verdad porque se lo dice el tutor o el familiar, su mamá, su papá, la persona que él quiere mucho y le está expresando lo que es él y lo va a aceptar. Ahí entonces no tenemos que hacer eso con los niños. Las evaluaciones médicas pues nos van a buscar en el caso de nutrición, pérdida de peso, eh, cambios de coloración en el pelo, que se llama signo de la bandera, que tiene oscurito, de ahí tiene blanco, de ahí tiene oscurito, de ahí que tiene pálido. Todo eso me dice que meses ha tenido comida, meses no ha comido nada, otros meses volvió a comer y así está
Eso se llama signo de la bandera. Cuando hablamos de transgresión, pues vamos a ver mordeduras en el cuello, vamos a ver quemaduras, puede ser quemaduras de cigarro, quemaduras de plancha, quemaduras de algún cuchillo, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver. Por lo general los agresores no le tocan la cara, pero hay que quitarle la camisita, hay que quitarle el pantalón para revisar todo el cuerpo. En la presencia de equimosis o moretes, que es un cambio de coloración de la piel que se produce por objetos contusos, que rompen los vasitos sanguíneos de la piel, entonces cambia de color a rojo, azul, verde y amarillo, ya vimos la fecha. El que tenga diferentes moretes o equimosis significa que este niño está siendo maltratado por transgresión todos los días, ¿sí? Todos los días o varias veces a la semana. También están las fajazos, que son moretes largos, ¿sí? Los moretes de los ojos, que es el signo de mapache, que ya vamos a ver un ejemplo por ahí, y en cualquier parte del cuerpo. Las heridas contusas ya se rompe la piel porque fue demasiado fuerte, como por ejemplo la rotura de frenillo, porque le da una cachetada en la boca, se rompen los frenillos o se rompen los labios. También existen los famosos chupetes, mamones o besitos, que se llaman signos de sugilación. Significa que le estamos poniendo la boca en la piel y la estamos succionando fuertemente y le estamos provocando una lesión de una equimosis. Acuérdense que una equimosis puede llegar a provocar coágulitos y estos coágulitos se pueden ir al cerebro y el riesgo es muy grave en el corazón o en el cerebro. Las fracturas, dicen, no, que el niño solo pasa en un guayabo ahí y se pasa cayendo. Pero este niño se fracturó aproximadamente hace un año, hace 6 meses, ahorita. Él nunca ha aprendido que si se sube, se pasa cayendo. Es que, mire, de ahí se subió al mueble y se quebró. Y entonces empiezan a decir un montón de cosas, porque ya el palo, pues ya se dio como decir, mucho repetitivo, y este niño no aprende nada. Y cuando uno se quema con la plancha, ¿volvemos a agarrar la plancha con la mano? No. Cuando uno nos agarra la electricidad en el tomacorriente, ¿volvemos a meter los dedos en el tomacorriente? No, porque ya aprendemos que eso es peligroso. Pero hay un niño que se pasa quebrando, que se pasa hiriendo, muchas veces ya estamos hablando de que no es él, sino que es otra persona. ¿Sí? Miren acá estas estadísticas de requerimientos fiscales para evaluación médico legal de lesiones en niños y niñas según el tipo de instrumento. Cuerpos romos como las piedras, puño, palo, armas de blancas, traumas térmicos, mordeduras, objetos contundentes, vehículos, armas de fuego, mordeduras de animales. Y ahí está. Y vean que prácticamente los cuerpos romos, entre mayor edad, es más frecuente. O decir un palo, una faja, ¿sí? Y las armas de fuego también, con lo que va creciendo la edad, más frecuente las armas de fuego y las armas blancas. Otra evidencia que podemos ver cuando hacemos una inspección en sitios sin avisar, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar ropa tiradas, sucias, en el piso, llenas de papú, de heces, de orina, de insectos, mal olor, desperdicios de comidas, objetos contundentes con los que fue maltratada. Y vamos a ver la faja, los palos. Tenemos que hacerle luminol para ver si esos palos, esos tubos que hay ahí, que creemos que se utilizó para darle golpe, tienen la sangre del niño o de la niña, ¿sí?
Entonces tenemos que hacer la prueba de luminol o la prueba de EMID para buscar la sangre. Interrogar a los vecinos es muy importante, pues ya sabemos que ellos son los primeros que dan cuenta. Por la supresión está la tarjeta de vacunación. Todas estas que están acá, pues es por transgresión, pero esta tarjeta de vacunación es por supresión. Todo niño tiene derecho a la salud, a que lo lleven donde el médico y por lo tanto la tarjeta de vacunación debe estar completa a su edad. Y entonces tenemos que confiscar la tarjeta de salud para que miren que solo la primera vacuna le pusieron. Y esa primera vacuna fue en el hospital porque ahí es obligatorio. Nomás saliendo y le ponen la de tétano inmediatamente. Y ahí le hacen la fichita de su vacunación. De ahí ninguna. ¿Y qué pasó? ¿No le llevaba vacunación? Claro que sí le llevaba vacunación, pero no al hospital, sino que al centro de salud. ¿A cuál centro de salud va? Vamos a averiguar si lo han llevado a ese niño y cuando den una constancia que el niño nunca ha llegado ahí. Esa es otra evidencia. También tienen derecho al estudio, a que aprendan, a la escuela, al colegio, a la universidad. Entonces tenemos que ver la boleta de notas escolares para ver si tiene, porque ahí tienen, mire, y yo la matriculé. Vamos al lugar, el niño viene, está aquí el niño. Sí lo matricularon, pero nunca regresó, nunca lo volvieron a traer. Entonces, por eso nunca le hemos llenado la boleta porque no ha hecho ningún examen. Entonces, déjenos una constancia de todo eso. Entonces, son elementos probatorios. ¿Qué situaciones pueden agravar la pena? Antecedentes penales, problemas emocionales pueden disminuir la pena, desgraciadamente. Antecedentes de violencia familiar también puede agravar. Drogadicción, desempleados, mordeduras, restos de piel y cabello en las manos y las uñas y el instrumento que utilizó, alambre, faja, piedras, palos, objetos candentes como la colilla de cigarro, los encendedores de carro o encendedores normales o de estos pines que se utilizan para asar carne, también utilizan para quemar a los niños. Acá tenemos en el 2024 cuál es la estadística del niño maltratado, que más o menos fueron 235 niños maltratados en ese año, que corresponden al 1%. En los años anteriores que tenía esta exposición, eran del 2015, 2014 y era de 2.8. Y eso es bueno. Eso significa que ha bajado la incidencia de maltrato infantil. Ya la gente, al inicio de que hubo esta reforma, la gente hacía denuncia, hubo un aumento, pero llegó un momento en que empezó a bajar, porque como no sabían que era maltrato, insultar a los niños, no darles amor, ¿verdad? Entonces, pero como eso se ha estado divulgando en las clases, en los teatros, en la radio, ¿verdad? Que debe de prohibirse todo este tipo de lesiones. El Estado está en la obligación de hacer esa difusión. Vamos. Requerimientos fiscales para evaluar evaluación médica legal a menor de maltrato por grupos y edades. Miren, de todas las edades hay maltrato, pero donde hay mayor crecimiento son de 10 a los 14 años. Ahí es donde hay mayor frecuencia. ¿Sí? Esto se trata de muertes por homicidio. Entre más va creciendo el niño, pues la frecuencia de la muerte es mayor. Acuérdense que ya el niño empieza a defenderse cuando ya tiene 15, pero también el núcleo familiar violento, ellos buscan otro núcleo familiar, que son estas de muchachos
que algunos se encargan de delinquir, las maras, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de maras. Maras que delinquen mucho, roban, y otras maras que trabajan como familia, ¿van? Se protegen, se ayudan. Pero el problema es el núcleo familiar, ¿sí? El núcleo familiar a estas edades se va perdiendo el respeto a los padres y entonces van buscando otras personas. Aquí está el tipo de instrumentos que se utilizan perdón, las razones. Ajuste de cuentas, relación con drogas, robo o tentativas, dice, riñas interpersonales, y ahí va, y las que no son prácticamente descodificadas. No se sabe por qué razón. ¿Sí? Bueno, aquí están los colores de una equimosis. Primero son rojitas el primer día. De 2 a 4 días se pone morada. De ahí empiezan a ponerse verde de 5 a 8 y de ahí se ponen amarillas de 9 a 20 días. Esto nos dice que este niño que está acá está siendo sujeto de maltrato varias veces a la semana o todos los días. ¿Sí? Bueno, el mismo código de la niñez dice que no hay que exponer a los niños, por lo tanto, tuve que taparle prácticamente los ojitos para que la identificación no fuera tan idéntica. Pero este niño tenía una mirada horrible, una mirada de miedo, de terror. Lo quité porque el mismo código lo establece que no hay que exponer su carita, ¿verdad? Pero por eso le tapé parte de la cara para no ser identificado. Aunque estas son fotos de internet. Este niño pues tiene, miren, una equimosis y un hematoma a nivel del ojo derecho por un golpe contuso. Tiene los labios rotos, equimosis en la frente, en los ojos, ¿sí? Y todo esto indica que están siendo sujetos de maltrato infantil o riñas también con las maras. Pues miren este niño. Este niño es la vida, realidad, cuando hacemos una inspección que caemos de sorpresa. Le explicamos, vamos a llegar tal día, pero lléguense antes, ¿verdad? Para que lo agarremos así. Desnudo, chuco, lleno de pupú, lleno de orinas, la cama también lleno de orinas, lleno de pupú, animales, comida tirada, ropa tirada, sucia, aquella gran panzota ahí que puros bichos, ¿verdad? Entonces todo eso me dice que este niño está siendo maltratado en todas sus orientaciones, por omisión, por supresión y por transgresión. ¿Sí? Estos son ejemplos de transgresión, niños que son quemados. ¿Sí? Mira esta quemadura en sus glúteos, grado 2, ¿sí? A 3, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al tamaño, también es la gravedad, ¿sí? Niño fue estrangulado. Aquí están los equimosis de los 4 dedos y una equimosis gruesa del otro lado. Pero vean ustedes que la mano del autopsiante o del ayudante es grande. Entonces, esa equimosis, estos 4 dedos no caben ahí. Entonces, fue por otro niño. Eso es lo que nos orienta el tipo de lesiones. La asfixia por obturación, es decir, le ponemos la mano, una almohada, y le necrosamos la naricita y los labios. Necrosis significa muerte del tejido por falta de oxígeno, o tejido se pone negro. Este niño, pues aparentemente lo escuchaban llorar y amaneció así, con un trapo dentro de la boca y los ojitos con
la resina de las candelas. ¿Sí? Este otro niño fue en Tegucigalpa, de 18 meses de edad, en la que la mamá estaba en esta habitación y llega el marido. Y el marido le dice, mira, que tengo hambre, dame de comer al mediodía. Entonces le dice, mira, no tengo dinero, por eso no he hecho comida, te estábamos esperando para eso. Y entonces le da 100 empiras y le dice, anda a comprarte para que no hagas. Le deja al niño. Cuando regresa, el niño está llorando. Y el niño estaba jugando en el piso, él sentado en una silla mecedora, y el niño empieza a llorar. ¿Y qué pasó? Dice, no sé, y él estaba jugando ahí y empezó a llorar. Y bueno, la mamá lo agarró, lo acarició, se tranquilizó un poco y fue a hacer la comida y empieza a gritar el niño. El dolor se le hace más fuerte y ve que cae y se desmaya y sale corriendo al hospital. Y entonces cuando llega al hospital, los médicos le ven que el abdomen lo tiene durísimo, que parecía piedra todo el abdomen. Y le dije, ¿qué le pasó al niño? Entonces lo golpearon, se cayó, lo atropellaron. No, dice, estaba jugando de solito, pero lo dejé con el papá, que es el padrastro. Y entonces los médicos de ahí consideraron que eso no era normal, ¿verdad? Porque eran un apendicitis que inicia el dolor y a los 20 minutos ya está reventada el apéndice, es ilógico. Totalmente no cumple los requisitos de la evolución de la enfermedad de apendicitis. Entonces, lo hicieron la denuncia, la policía llegó al hospital, ya se lo habían llevado al niño, pero le habían tomado toda la dirección. Entonces se fueron a la casa y ahí es cuando sacaron al niño para autopsia. Y en la autopsia reveló que el niño había muerto de una patada. Es decir, le habían dado una patada en el vaso. El vaso estaba roto y se llenó de sangre todo el abdomen, por eso era. Entonces a este se le interrogó y le dijeron los policías que dijera la verdad, porque si no le iban a meter un montón de tiempo preso. Y entonces dijo que el niño se acercó porque quería jugar, pero como él estaba cansado, lo empujó con el pie, pero que jamás le tiró una patada, sino que lo empujó. Y entonces, pero autopsia dijo que no, que ese empujón no era empujón, sino que era una buena patada que le rompió el vasito. ¿Sí? Y por esa razón lo acusaron de homicidio. Preguntas, jóvenes, dudas, comentarios, dudas. No, doctor. Ahorita. No, nada, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.